Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos II y III, pero nadie sabe para qué se usaban, y no existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, Alemania y la Galia, Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indica que los romanos los consideraban valiosos. 2 de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizás se usaban como sujetavelas o algún tipo de ceremonia. Pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea. Otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, amuletos, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estandartes del ejército e incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. El evento Tunguska. El 30 de junio de 1908 ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos entre los que hay registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalente a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros. Cerca del río Podkamennaya Tunguska, en Siberia, Rusia. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado. Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron 3 muertes. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. ¿Qué es lo que ocurrió durante el evento Tunguska? Los científicos aún no lo saben con certeza. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 50 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue lo que provocó la onda de choque. Sin embargo, la última investigación al respecto, publicada por la Royal Astronomical Society de Londres, estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros y solo ocurren una vez cada 1000 años. El páramo de las tinajas. En la meseta de Xi'an Quan, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida hoy desaparecida y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kung Cheung, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugiere que eran unas urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos.
El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, llamado así en honor de su descubridor, Wilfrid M. Voynich, fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Hay referencias suyas en el siglo XVII y no se trata de una falsificación. Los análisis del carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, con una fiabilidad del 95%. El McCrone Research Institute de Chicago ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de voynichés, tampoco parece inventado. Sigue la ley de Zipf, formulada en 1940, según la cual, en todas las lenguas humanas naturales, si coges la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, etc. Esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico de Tolkien o el Klingon de Star Trek, pero sí en el voynichés, y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase. Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe. No hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar, y se han detectado reglas ortográficas, letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc. Los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich sin éxito. Desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial se ha rendido. Es una lengua perdida, un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó reglas gramaticales reales, una obra de fantasía extraordinariamente elaborada. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son geoglifos, figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Humana, en el desierto de Nazca, en Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje. Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas, por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojos, por la oxidación. Al quitarlos queda una tierra amarillenta, de un color diferente. Los nazcas solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras de suelo
han evitado que las arenas los oculten. ¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas? Pues usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después, tensaban largas cuerdas en el lugar en donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Lo que no conocemos es su significado. Al principio se pensaba que eran carreteras. Se les ha atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico, en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Estudios recientes de los arqueólogos italianos Nicola Massini y Giuseppe Orefici, usando imágenes de satélite, han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso. Un supuesto barco romano en Brasil. En 1982, el arqueólogo Robert Marks, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Según Robert Marks, arqueólogos independientes como el Dr. Harold E. Edgerton del MIT certifican que las ánforas son auténticas, datadas en el siglo II. Marx está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario, porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes que Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marks, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Otros expertos creen que es una historia muy poco creíble, porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico. Animales africanos en la India. En el año 2018, dos exploradores llamados Sudhir Risbot y Manoj Marathe sacaron a la luz una civilización completamente desconocida en la India, con 12.000 años de antigüedad. Esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, dibujos tallados en piedra, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esa región de la India, como hipopótamos o rinocerontes. ¿Se trataba de una tribu que provenía de África? ¿O sí existían estos animales en la India, pero nunca antes se habían encontrado? Quizá te preguntes cómo es posible que dibujos tan visibles y numerosos fuesen desconocidos hasta 2018. Sencillamente porque los petroglifos han permanecido ocultos debajo de la maleza y el barro durante miles de años. Solo unos pocos se asomaban a la superficie en 4 aldeas de la región de Maharashtra. Los nativos del lugar los consideraban dibujos sagrados de sus antepasados, pero nadie se había tomado la molestia de estudiarlos. El gobierno indio ya ha destinado una partida de 3 millones de euros para preservar y estudiar 400 de estos petroglifos de la civilización desconocida e intentar determinar su origen y qué ocurrió para que se extinguiera. El vuelo 370 desaparecido. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370
de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia. Y con él 239 personas, 229 pasajeros y sus 12 tripulantes. Se trataba del Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines. Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites o restos en el mar. Del vuelo 370 se han encontrado pocos rastros. Informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam o en Malasia. Datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Tras años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique. Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin destruirse, pero el enigma sigue sin resolverse. ¿Qué pasó con Amelia Earhart? La famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Noonan durante un nefasto intento por volar alrededor del mundo en 1937, y todavía no hay ninguna evidencia concreta de lo que sucedió. Las teorías sobre su destino incluyeron una en que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses cerca de las Islas Marshall. La otra, que Earhart regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Earhart estaba en el último segmento de la ruta global, que volaba de Lae, Papúa Nueva Guinea, estando su destino a 4.023 kilómetros de distancia, en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua cerca del punto de reabastecimiento planeado en la isla Howland, los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. Solo en los últimos años ha sido posible explorar estas profundidades con vehículos submarinos. Las expediciones que exploraban la superficie del océano ofrecían poca evidencia y se sospecha que el avión de Earhart podría estar cerca de la isla Nikumaroro en el Pacífico Sur. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? La condenada historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra ha cautivado al mundo durante siglos. El general romano, asolado por el dolor y la vergüenza después de su derrota final en la batalla de Actium en el 31 a.C., a manos de su enemigo, Octavio, se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia de que la reina de Egipto había muerto. Sin embargo, su amante seguía viva. Se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió a sus heridas abrazado por su reina. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleopatra, rodeada de suntuosas perlas, oro, plata e innumerables tesoros egipcios, se suicidó el 12 de agosto del 30 a.C. y lo hizo, posiblemente, por la mordedura de una cobra egipcia o áspid, un poderoso emblema de la divinidad faraónica. Tenía 39 años y su cadáver fue momificado y, por orden de Octavio, enterrado junto a Antonio. Unos 16 siglos después, en su obra Antonio y Cleopatra, del dramaturgo William Shakespeare, pronunció: «Ninguna tumba en la tierra encerrará a una pareja tan célebre». La ubicación de la tumba de Cleopatra ha sido un enigma durante cientos de años. Si era tan grandiosa como los informes romanos cuentan, la tumba debería haber dejado su huella en la arqueología de Alejandría, la gran capital de Cleopatra, pero nunca se ha encontrado rastro.
Alejandría y sus alrededores generalmente han atraído menos atención que los sitios más antiguos ubicados a lo largo del Nilo, y la ciudad misma se ha vuelto cada vez más difícil de excavar. Hoy, la mayor parte de la antigua Alejandría está sumergida bajo aproximadamente 20 pies de agua. Sin embargo, en 2006, Zahi Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, anunció que la tumba de Cleopatra había sido ubicada en un templo en ruinas dedicado a Osiris, la deidad de la muerte y la resurrección, cerca de la ciudad de Taposiris Magna, a 48 kilómetros al oeste de Alejandría. Confusamente, Hawass luego negaría haber hecho el anuncio. La arqueóloga Kathleen Martínez recibió permiso para excavar en el antiguo templo, pero después de una década de excavaciones y cientos de hallazgos menores, no se ha hallado una tumba secreta. Martínez, no obstante, sigue convencida de que el cuerpo de Cleopatra está allí. Las tumbas Kofun. Las tumbas Kofun son el equivalente de Japón a las pirámides de Egipto, enormes tumbas antiguas, o Kofun en japonés, construidas por cientos de trabajadores a la vez para albergar los restos de, creemos, el más grande de los reyes. Los primeros pequeños Kofun comenzaron a aparecer en todo Japón alrededor del 250 después de Cristo. Las cámaras estaban hundidas en el suelo, luego se construían a los lados con piedra y finalmente se cerraba la parte superior para crear un gran montículo. En el siglo V se estaban construyendo Kofun que tenían cientos de metros de ancho y largo. El diseño básico vino de la península coreana, así como tantos otros elementos de la cultura japonesa que tienen raíces en Asia continental, desde la agricultura del arroz y el trabajo en bronce hasta un sistema de escritura, la música, la danza, el budismo. Dentro de cada uno de los Kofun que se han excavado hasta ahora, los arqueólogos generalmente han encontrado un ataúd de madera enterrado junto a objetos preciosos, que van desde espejos de bronce hasta armaduras de hierro y espadas finamente forjadas. Afuera, en las laderas de los montículos, la gente a veces colocaba figuras de terracota como marcadores de límites. Conocidos como haniwa, sus diseños pueden ser increíblemente complejos, incluyendo bailarines, chamanes, guerreros, caballos, barcos y pájaros. Sin embargo, lo que no sabemos sobre el más grande de estos túmulos funerarios, el Daisen Kofun, es la respuesta a la pregunta más importante de todas. ¿Quién está adentro? Este Kofun, ubicado en la actual Osaka, fue construido en el siglo V. Incorporando 3 fosos, tiene casi medio kilómetro de largo, 300 metros de ancho y más de 30 metros de alto. De hecho, este Kofun en particular es tan grande que su tamaño y su distintiva forma de ojo de cerradura solo se pueden apreciar completamente desde el aire. Dado todo esto, podemos estar seguros de que quien yace allí no es una persona común. Pero en Japón está prohibido excavar cualquier Kofun de cierto tamaño y creado en forma de cerradura, ya que se cree que estos son los lugares de descanso no solo de los grandes reyes, sino de los emperadores divinos. Aventurarse dentro de estas cámaras funerarias sería considerado un sacrilegio. Esos espectaculares Kofun son quizá misterios necesarios. Abrirlos significa el riesgo de encontrar algo dentro que cuestione la historia de la monarquía más antigua del mundo. Y ese es un riesgo que los supervisores de las tumbas, la agencia de la Casa Imperial, simplemente no puede darse el lujo de asumir. ¿Qué le sucedió a Abu Bakr y su flota? A finales de la Edad Media, Mali se convirtió en el imperio africano subsahariano más formidable que el continente había visto. Era más rico que cualquier otro estado africano y,
con vínculos comerciales y culturales que lo conectaban con muchos de los principales centros del mundo medieval. El imperio alcanzó su apogeo en el siglo XIV. Fue durante ese siglo que Abu Bakr Keita, el último emperador proveniente de la dinastía fundadora, ascendió al trono maliense. Sin embargo, el nuevo emperador se enfrentó a un desafío sin precedentes. Era tan ambicioso como sus antepasados, pero su reino estaba limitado por el implacable desierto del Sáhara por un lado y el océano Atlántico por el otro, dejándole muy pocas oportunidades de expansión. Mansa Musa, quien se desempeñó como consejero y heredero aparente de Abu Bakr, anotó que el deseo del emperador de expandir su reino creció con el tiempo hasta que se convirtió en su obsesión. Al principio de su reinado, Abu Bakr patrocinó un audaz intento de navegar a través del océano Atlántico, financiando la construcción de una gran armada, con cientos de barcos. Una vez que la flota estuvo completa, se despidió de sus almirantes, diciéndole a sus capitanes que no volverían a las costas de Mali hasta que hubiera navegado con éxito a los confines del Atlántico. Cuando solo una embarcación logró regresar a casa, lamentó lo dicho, pero no se dio por vencido. Dejando a su lugarteniente de confianza, Mansa Musa, a cargo de la administración de su imperio, en 1312 lo intentó de nuevo. Esta vez, él personalmente dirigió la expedición y zarpó con una armada aún más grande de miles de barcos completamente cargados. Ni el emperador ni sus naves fueron vistos nunca más. Muchos todavía creen que cruzó con éxito el Atlántico para fundar un nuevo estado maliense, pero lamentablemente, más allá de un puñado de hermosas canciones que recuerdan el viaje, no hay pruebas concretas de esto. Si bien es posible que no sepamos definitivamente qué sucedió con la flota de Abu Bakr, el legado de su ambición desenfrenada cambió fundamentalmente la naturaleza del proyecto imperial maliense. Mansa Musa, quien lo sucedió, no compartía la fijación de Abu Bakr con el crecimiento del imperio mediante la adquisición de nuevas tierras, la construcción de un ejército incomparable y el fortalecimiento de las asociaciones comerciales. Su tiempo lo dedicó a superar un tipo de límite diferente. En la ciudad maliense de Tombuctú, Mansa Musa defendió un proyecto infundido con el espíritu emprendedor de su predecesor. Decidió construir el mayor centro de investigación intelectual que el mundo había visto. Ambos hombres intentaron alterar el sentido de identidad de Mali, pero la respuesta a si Abu Bakr lo logró radica, sin duda, en encontrar su flota perdida.